Hola, mi nombre es César Marcillo. Voy a hablar sobre el tema de seguridad eléctrica. Para abordar este tema es necesario comprender los daños que producen para así prevenir y mantenernos a salvo. Tipos de accidentes eléctricos. Entre los tipos de accidentes eléctricos tenemos el choque eléctrico. Este se produce al entrar en contacto directo con una corriente eléctrica y esta al recorrer el cuerpo provoca una descarga. Pueden ser leves, moderadas y graves. Quemadura eléctrica. Producen que el tejido se queme. Afectan la piel de manera superficial o de forma más profunda, llegando al músculo y al hueso. Según su gravedad, las quemaduras pueden ser desde primer grado hasta tercer grado. Incendios eléctricos. La corriente enciende algún material inflamable. Las causas que producen estos incendios es debido a enchufes eléctricos defectuosos, electrodomésticos defectuosos, fallas en el cableado o algún otro desperfecto que originan una sobrecarga y dan origen al incendio. Estos incendios pueden causar grandes daños materiales, ambientales y físicos. Factores que intervienen en el riesgo de electrocución. Los factores son los siguientes: intensidad de la corriente, la tensión, la duración de contacto eléctrico, es decir, el tiempo de permanencia en que la persona está en contacto con la electricidad, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, el tipo de corriente eléctrica, la frecuencia de la corriente eléctrica, el recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Los efectos físicos del choque eléctrico por cantidad de corriente y tiempo de exposición lo podemos ver detallado en la siguiente tabla, donde nos muestra la intensidad de la corriente en miliamperios, el tiempo de exposición y los efectos físicos que produce. En su inicio al contacto con la corriente, cuando es menos de 1 miliamperio, es imperceptible para el ser humano. Pero a partir de 1 miliamperio en adelante, ya los riesgos aumentan. Podemos ver que van desde el hormigueo a la zona expuesta con la corriente, asimismo movimientos involuntarios, contracciones musculares y agotamiento. Incluso cuando ya se tiene contacto con la corriente que va desde los 10 miliamperios hasta los 25, es imposible ya soltarse. También vemos que al aumentar los miliamperios, las consecuencias son más graves, como un paro respiratorio, la fibrilación ventricular y por último, un riesgo de muerte probable. Motores eléctricos. Los motores eléctricos necesitan protección para que su vida útil y su funcionamiento sean óptimos. Existen 3 niveles de protección. El primer nivel es la protección contra cortocircuito. En este nivel se encuentran dispositivos como fusibles, disyuntor, guardamotor, interruptor de cuchillas, interruptor termomagnético, etc. En el segundo nivel nos encontramos con la protección contra sobrecarga. En este nivel es inherente al trabajo del motor. Para este nivel de protección, el dispositivo más utilizado es el relé térmico. En tercer nivel tenemos la protección térmica incorporada al motor. Esta está dentro del motor, debido a que este siempre genera calor por la fricción que existe entre el estator y el rotor. En este nivel se usa un termistor que detecta la elevación de la temperatura. Y por último podemos ver cómo está diagramado un circuito de control y mando para el arranque de un motor eléctrico, donde podemos ver en la imagen
X1, que está en color verde, nos indica que el motor está operando de manera correcta. Si no fuera así, el motor estuviera en afectación. Muchas gracias. Bien, me presento, mi nombre es Cristian Chica, y la parte que me tocó del trabajo de investigación son los equipos de protección y conductores. En este momento voy a explicar un poco sobre los breakers comerciales en función de la corriente. Ok, primero entendamos lo que es un breaker. Aunque se lo conoce con diferentes términos, en otros países como disyuntor, diferencial o automático, la correcta interpretación sería interruptor automático. Es un término que aparece en el reglamento RETI y en la norma NTC 2050. Es un dispositivo muy usado a nivel doméstico, dentro de las viviendas y a nivel industrial, ya que tiene la función de abrir o cerrar el paso de corriente dentro de un circuito. Esto es útil principalmente cuando existen variaciones en el flujo, ya que estas pueden llegar a sobrecargar los equipos y dañarlos. Su funcionamiento es sumamente simple. Cuando se dan ciertas condiciones, como un cortocircuito o una variación considerable en la corriente, su mecanismo se activa y el interruptor se acciona para cortar el paso de corriente por el circuito eléctrico. Existen dos tipos de tecnologías, principalmente en este tema: el termomagnético y el diferencial, aunque previamente en la historia han existido otros tipos de tecnologías, solamente térmico, solamente magnético o el fusible, pero esos equipos ya están en desuso. En todo caso, estos dos son los más usados. En este caso, el termomagnético utiliza dos tecnologías: la tecnología térmica. Quiere decir que dentro del dispositivo se encuentra una sección metálica que se deforma cuando la temperatura sube. De esta manera se acciona el mecanismo y se interrumpe el paso de la corriente. También se combina con la tecnología magnética, porque dentro del dispositivo también existe una bobina que enrolla un pistón y se conecta con un resorte. Cuando ocurre un corto, este pistón se activa liberando el mecanismo y cortando el flujo de la corriente. Ahora, los breakers de tipo diferencial o fuga de corriente a tierra es un tipo de breaker que trabaja con dinámica de campos magnéticos. La línea, fase y el neutro se enrollan en un transformador toroide que se encuentra formado de un material ferromagnético. Y cuando la corriente pasa por el cable enrollado al toroide se generan dos campos magnéticos de igual magnitud, pero de diferentes direcciones. Esto hace que se cancele. En el momento que detecta una diferencia de la corriente de entrada y la corriente de regreso al circuito, se detecta y empieza y cierra el paso de corriente. Ahora, muy aparte de la tecnología usada, comercialmente existen muchos modelos de breakers, pero estos se dan más allá de la tecnología, sino con las necesidades de cada situación. Por ejemplo, según el tipo de corriente que soportan, según el tipo de cables, si se utiliza, por ejemplo, un breaker para un motor monofásico o trifásico, van a requerir un acceso a más tipos de cables. ¿Sí? También tenemos un análisis en la tabla de dimensión de calibre conductor. Para entender esta tabla, es necesario entender que hay una medida estándar para los cables que se llama AWG, American World Gauge, la cual indica el diámetro del conductor. Dentro de la tabla podemos encontrar información sobre el tipo de aislamiento, por ejemplo aquí, que puede ser termoplástico, resistencia al agua o humedad. También resistencia a la temperatura que soportan los cables. Ahora, esta tabla no es más que un indicador numérico que nos facilita conocer en qué medida de cable debemos utilizar en relación a las características de la instalación. Por ejemplo, si requiere un cable que soporte una temperatura máxima de 60 grados y un amperaje hasta 30 amperios, ¿ok? Con un nivel estándar de aislamiento, que puede ser TW, temperatura y humedad. Según la tabla requerida para la instalación, sería un cable de 10 AWG, es decir, 2.59 milímetros de diámetro. ¿Ok? También tenemos el análisis de la tabla de amperaje de motores según la potencia en horsepower, caballos de fuerza. Esta es la tablita que podemos ver. De pronto esta tablita nos muestra la relación que existe entre la potencia del motor y los amperios que consume. Es también principalmente una tabla de conversión, donde muestra cuánta potencia requiere nuestro motor. Es una guía rápida. Al conocer el nivel de corriente que requiere nuestro motor, esto nos permite dimensionar las protecciones que requiere nuestra conexión, ya que al conocer el nivel de corriente, el voltaje, el tipo de motor a usarse, por ejemplo la cantidad de cables y todas esas variables, podemos determinar los tipos de cable de alimentación a usarse y demás medidas de seguridad para un correcto funcionamiento de nuestros equipos. También tengo que hablar sobre el análisis de la tabla de diámetro de tubería metálica en función al número y calibre del conductor. Podemos ver que esta tabla nos muestra una relación
donde en base al diámetro interno de la tubería, ¿ok?, se puede determinar cuántos cables conductores pueden ir dentro sin sobrecargar el espacio. Para tuberías metálicas que llevan cableado eléctrico, el material de fabricación de la tubería es comúnmente hierro galvanizado. ¿Okay? Esta tabla se puso de dos maneras. Uno, al tener ya instalada la tubería metálica, se puede conocer qué cantidad de cables pueden pasar por ella sin sobrecargar. Por ejemplo, en este diámetro de 13 milímetros o media pulgada, con este grosor de cable 14 AWG, pueden pasar hasta 6 cables. Si tenemos una tubería mucho más ancha, de 19 milímetros o 3 cuartos de pulgada, pueden pasar hasta 12 cables. ¿Okay? También tenemos otra manera de usarla. Si ya tenemos la cantidad de cables que van a pasar por la tubería, en base al grosor de los mismos se puede determinar qué medida de tubería debe instalarse. Por ejemplo, si yo para mi instalación voy a utilizar eh, cable de tipo AWG 10, ¿ok? Esta medida, pero voy a utilizar 12 cables ese paso de corriente, voy a necesitar una tubería de 1 pulgada, ¿ok? Entonces ahí estoy dentro de los parámetros para no sobrecargar la tubería. Y bien, eso ha sido principalmente mi exposición el día de hoy. Esas son mis referencias bibliográficas. Espero que esté todo correcto y se haya entendido muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero y compañero. El proyecto que hice es sobre un semáforo. Va a pasar así. Aquí está el código para que el semáforo funcione cada vez que cierto segundo se prenda. Ya. Y ahora, ¿cómo hice el circuito? Aquí cogemos un Arduino, lo colocamos en el centro. Y un protoboard, también lo colocamos aquí. Ya. Podemos ponerle nombres cada, a cada componente, pero no lo vamos a hacer. Cogemos el LED, lo colocamos en este punto, por ahí. Y así mismo con otro LED. Saltando 2 puntos. La resistencia la colocamos aquí para unir todo el negativo. Resistencia. Y cada resistencia le vamos a poner 220 ohmios. Y así mismo en este. 120 ohmios. En todas. Ya. Y aquí conectamos la salida con el ánodo de acá. Todos estos están conectados. Y este es el negativo, que va a estar conectado con el cátodo. Todo este negativo lo conectamos con tierra. ¿Sí? Doblamos, conectamos aquí. Ya. También este software nos permite cambiar los colores de los cables. Los cables lo vamos a poner negro. Y aquí, este color lo vamos a poner, el LED, lo vamos a poner el color, aquí, el color rojo, este color amarillo y este color verde. Sí. Y así, nos ponemos los cables con su respectivo color para no confundirnos si realizamos otro proyecto. Ya, y así mismo con este color rojo para distinguirnos. Y de eso ponemos un diodo en cada punto para que vaya en una sola dirección.